Vamos a orar así como están de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde agradecemos, Señor, porque nos das la bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, y poder acercarnos a tu palabra preciosa, para que nos hables, Señor, y nos sigas instruyendo en esta verdad eterna. Queremos, Señor, poner el corazón siempre en esa actitud de disposición de oír. Queremos escuchar, Señor, con el corazón y ver las maravillas de tu palabra, Padre, para nuestro bienestar espiritual. Que así sea este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Y le pido que abra su Biblia en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15. Ahorita que cantábamos este canto que dice precisamente una gran verdad, dice que es un noble sostén y dice no temeré, ¿verdad? Creo, hermanos, que nosotros los creyentes sí podemos vivir siempre confiados, porque nuestra confianza está puesta en uno que no falla. Podrá apretar un poco, pero no nos va a destruir. Y podrá permitir cosas en la vida nuestra, hermanos, pero eso no significa que se ha olvidado de nosotros. Y en la práctica lo sabemos porque estamos aquí gracias precisamente a su fidelidad y misericordia. No como quisiéramos, pero estamos. Y esa es una razón para que cuando cantamos cosas como estas, hermanos, lo sintamos. Lo creamos con todo nuestro corazón porque es nuestro sostén, Él es nuestro sostén. 1 Corintios 15, 7 a 11. 1 Corintios 15, 7 a 11. Quiero leer desde el verso 1 para los hermanos que hoy nos están visitando. Qué bueno verles, bienvenidos. Nos da gusto que compartan con nosotros acá y serán siempre bienvenidos a esta casa de Dios. Para leer el contexto de lo que hemos estado estudiando, ya estamos casi terminando la carta, esta primera carta, ya estamos en el capítulo 15, ha sido una bendición poder estudiar versículo a versículo este texto de la Escritura. Quiero leer del verso 1 y cuando llegue al verso 7, me acompaña hasta el verso 11. Dice así el texto de 1 Corintios 15, 1, así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Juntos, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Como verdaderos cristianos creemos de todo nuestro corazón que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan real que ha traído a nuestro corazón la certeza de que lo que creemos y predicamos tiene un fundamento absolutamente firme. Toda nuestra esperanza eterna está segura en la realidad de la resurrección de nuestro Señor, porque su resurrección asegura también nuestra resurrección futura. El tema de esta reflexión es: lo creemos de todo nuestro corazón.
Hace un rato que le decía yo que cantamos esto de esa firmeza que tenemos en este Dios, hermanos, que es leal, que es constante en el cumplimiento de su palabra. Nos hace estar más firmes, yo creo que sí, o debería hacernos estar más firmes en todo lo que leemos en la palabra de Dios, hermanos, y que trae a nuestra vida solidez espiritual. Leer la palabra de Dios debe llevarnos a creerla, porque la garantía de que lo que leemos es cierto es la experiencia que tenemos con Él ahora y la que hemos vivido con Cristo desde el día en que lo conocimos. Si Él nos ha fallado, si Él no ha cumplido su palabra, y todo lo que leemos en la Biblia, hermanos, no es cierto porque no lo hemos vivido, porque Dios no ha constatado en nuestra vida, en la experiencia, que lo que dice aquí es real, pues ¿para qué leerla? ¿No le parece? ¿Para qué estudiarla? Perdemos el tiempo haciendo esto porque este libro no tiene ningún valor. Pero si hemos vivido en la práctica que lo que la Biblia dice es real, entonces, hermanos, vale la pena no solo leerla, sino creerla. De alguna manera, los corintios habían llegado al conocimiento de Dios a través del mensaje del Evangelio predicado por Pablo. Eso hablamos la semana pasada. Desde hace 15 días estamos viendo el asunto de que Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero. Y llegó a una ciudad perversa, deplorable en lo moral, terrible en el sentido de lo que la sociedad de ese tiempo en cuanto a licenciosidad e inmoralidad podía darse. Y Corinto era un ejemplo de lo peor. Pero Dios hizo una obra maravillosa y al mensaje del Evangelio muchos corintios conocieron a Cristo. El mensaje que Pablo predicó fue un mensaje completo, no parcial. Fue un mensaje que incluyó al Cristo humanado, al Cristo crucificado, al Cristo muerto y sepultado, pero al Cristo resucitado. Por eso Pablo les dice, ¿cómo era posible que a estas alturas de su existencia ellos dudaran acerca de la resurrección? ¿Cómo era posible que ellos pusieran en tela de duda, hermano, el hecho de que no hubiera resurrección? Dijimos hace 8 días que ellos venían de una cultura en la que estas cosas obviamente no se creían. Y la cultura influyó en ellos, en su vida espiritual, y entonces pusieron en tela de duda el hecho de la resurrección. Y Pablo le dice, bueno, es que si ustedes creen que no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no vale nada, es vana. Aún estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, comamos, divirtámonos, hagamos lo que se nos dé la gana, vivamos como se nos pegue la gana, porque cuando se muera se acabó. Y después de esta vida ya no hay nada. Pero como la resurrección es real, Pablo enfatiza el sentido, en ese sentido, el hecho de que ellos deben entonces regresar al evangelio que habían escuchado en principio, que fue un evangelio que trajo esperanza a la vida de ellos, no solo para este tiempo, sino para la eternidad. El evangelio que hemos creído, hermanos, como dije hace un momento, nos ayuda a ver la vida de una forma distinta. La vida que vivimos, la vivimos todos de forma diferente. Unos tienen sus problemas de una clase, otros las tenemos de otra clase. Unos viven problemas muy complicados, otros tal vez menos complicados, pero todos tenemos conflictos. El hecho de que creamos en un evangelio que sostiene nos debe dar la garantía y traer a nuestro corazón, hermanos, el despertar a una confianza absoluta en un Dios, en el Dios, porque no hay otro, que es fiel. En ese Dios que no se olvida de sus hijos, que no se va a olvidar de nosotros jamás, y que además trae certeza para la vida futura, porque no solo es una
enseñanza real para la vida de todos los días, sino también una enseñanza que trae esperanza para la eternidad. Son las dos cosas. Dios ha traído esperanza para esta vida terrenal, pero también esperanza para la vida eterna. En este capítulo encontramos nuevamente al apóstol entonces tratando un nuevo problema entre la iglesia corintia. Ellos negaban la realidad de la resurrección. Ellos creían que la resurrección no era algo real. De hecho, algunos creen que los corintios pensaban que era un asunto espiritual. Sí, cuando yo creí en el Señor, morí a mi vida vieja y resucité a la vida nueva. Ahí se quedó ya el asunto de la resurrección. Y dijimos la semana pasada que Pablo dice, no, sí fue eso, lo incluye, porque la resurrección se ve simbolizada en nuestra conversión a Cristo. Cuando usted creyó en Cristo, murió a la vida vieja y resucitó a una vida nueva en el Señor. Y cuando nos bautizamos, eso es lo que se ejemplifica a través del bautismo en agua. Cuando usted es sumergido, usted es sepultado, porque ha muerto a una vida sin Cristo. Y cuando usted es levantado del agua, usted está simbolizando que resucitó en Cristo Jesús a una vida nueva. Pero hermanos, aunque eso es simbólico y fue real en nuestra vida porque ocurrió el día que conocimos al Señor, el hecho es que también nos aguarda una resurrección futura. Y le decía hace 8 días que eso debe traer a nuestro corazón tranquilidad en esta vida cotidiana, paz en medio de las circunstancias complicadas de la vida, porque hermanos, eso es lo que Dios espera que tengamos en nuestro corazón como resultado de entender que la resurrección no es una cuestión espiritual. Sí lo incluye, pero también la resurrección es un asunto físico. Y el hecho es que un día nos vamos a levantar de la tumba y vamos a estar para siempre con el Señor. Aquí nuestros problemas, hermanos, podrán estirarse el resto de nuestra vida y no salir de esos y morirnos en nuestros problemas. Pero ¿sabe qué? Solo quienes creemos en el Señor tenemos paz a pesar de todo, porque esto no va a ser para siempre, gracias a Dios. No va a durar para la eternidad. Usted no se va a llevar sus problemas a la eternidad. Estos son para acá. Hubo cristianos, de acuerdo a la historia cristiana, hubo cristianos que murieron en las peores circunstancias, sin negar la fe del Señor. Ellos creyeron con todo su corazón que lo que Dios había prometido era tan real como las crisis en las que estaban viviendo. Y fueron capaces de ser leales en medio de todo hasta la muerte, como el Señor lo pide. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No hay corona sin fidelidad. Entonces, Pablo le dice, si ustedes oyeron ese evangelio incluyente de estos aspectos fundamentales del evangelio, entonces ¿cómo pueden decir ustedes que no es resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y lo que ustedes creyeron no sirve, no tiene ningún sentido. Con toda seguridad que cuando Pablo les predicó el evangelio, no escucharon un evangelio a medias, porque Pablo no acostumbraba a predicar un evangelio parcial. El mensaje que los corintios habían escuchado desde el inicio incluía el hecho real de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos no podían negarlo, no debían negarlo, porque sencillamente no existe un evangelio que deje fuera la realidad de la resurrección de Cristo, pues como lo vamos a ver próximamente, hermanos, es el hecho de la resurrección de Cristo lo que hace real, confiable y segura nuestra fe evangélica, y además el mensaje del evangelio que predicamos también a otros. Tal como lo explica el pastor J. Vernon McGee, el hecho es que aquellos apóstoles que luego de la muerte del Señor quedaron asustados, frustrados, él dice, ¿cómo puede ser posible o cómo podría ser posible que un grupo acobardado como esos, que estaban escondidos porque temían ser descubiertos y luego apresados y muertos igual que su maestro, de un momento a otro, después de contemplar al Cristo resucitado, salieran valientemente a predicar ese evangelio al mundo entero? ¿Y cómo era posible que esos 12 hombres que estaban ahí escondidos previo a la resurrección del Señor, después de la resurrección, y que el Señor se les apareciera, pudiesen ser capaces no solo de arriesgarse al odio de la gente que no los amaba, sino aún ser capaces de dar su vida por algo
que para otros era una mentira, pero para ellos no. Nadie estaría dispuesto a dar la vida por una mentira, ¿no le parece? Yo creo que no. Pero en el caso de estos apóstoles, quienes luego de ser testigos de la resurrección de Cristo, no solo mostraron un fervor y entusiasmo y un cambio de actitud contrastante al que habían mostrado previo a la muerte del Señor y durante el periodo de la muerte y sepultura del Señor, sino que además también luego de estar escondidos, a causa del miedo, salieron valiente y decididamente a publicar a todas las personas que Cristo estaba vivo. Había muerto, pero estaba vivo ahora. Y lo creían con todo su corazón. Y la realidad de las palabras de estos hombres hicieron dudar a muchos en su momento. Pablo recordó que lo sucedido al Señor no fue accidental o casual, sino que fue el cumplimiento de las profecías, tal como lo vimos la semana pasada, desde Génesis. La Biblia anticipó tanto la muerte del Señor como su resurrección. Así que no fue un asunto ni casual ni accidental de ninguna manera. Aún la misma muerte del Señor fue real, tan real que vimos la semana pasada y lo vimos no hace mucho, durante la Semana Santa, el Viernes Santo, que el Señor sí murió, no fingió estar muerto. Su cuerpo terriblemente lastimado. Algunos describen a Cristo con un cuerpo incluso algunos dicen órganos expuestos, tejidos arrancados, músculos al descubierto. Y le decía la semana pasada que su cuerpo estaba tan lastimado que tuvieron que de seguro forzar sus brazos y estirarlos porque su cuerpo estaba contraído a causa de lo que había estado sufriendo desde la noche anterior, igual que sus piernas, y tuvieron que estirarlas para poderlas clavar. Por eso es que los evangelios narran que se sorprendieron de que ya hubiera muerto. Estaba tan lastimado que no soportó, colapsó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y para verificar la muerte, uno de los soldados que iba a romper sus piernas, pero al verle muerto, dice: mejor no se la rompió, sino tomó una lanza y la ensartó en su costado. Y la palabra ensartar significa que la metió y la sacó. No hubo ningún gesto. Era un cadáver, estaba muerto. El mismo Pilato mandó a preguntarle al centurión encargado de la ejecución si había muerto, y él dijo sí. Un hombre acostumbrado a la muerte dijo: está muerto, y lo entregó a José de Arimatea, quien lo sepultó en un sepulcro de él. Prestó su sepulcro. Yo dije la semana pasada, no lo regaló, lo prestó, porque el Señor no se iba a quedar ahí. Él dijo: como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en la tierra, pero al tercer día resucitará. Y se cumplió, se cumplió. Entonces, hubieron muchos testigos de la resurrección del Señor, porque no fue un hecho aislado. Y aunque Pablo no menciona en este caso las primeras personas que vieron al Cristo resucitado, recuerda usted, fueron aquellas mujeres que tempranito se levantaron y fueron al sepulcro para poder preparar el cuerpo del Señor, porque no lo habían podido lavar y limpiar con los perfumes y aceites y demás cosas que se acostumbraba para sepultar a un cuerpo, un cadáver. No lo pudieron hacer por las cuestiones que implicaba el día de descanso, el sábado, que comenzaba el viernes a las 3 de la tarde. Entonces tuvieron que dejar el cuerpo solo envuelto en unas sábanas e iban temprano para limpiar el cuerpo del Señor, y cuando llegan ya no está. Y el Señor se les aparece y ellas pueden ver al Señor y se sorprenden tanto que corren a decirle a los apóstoles que el Señor ha resucitado, y aquellos no creen. Entonces las primeras en ver al Señor resucitado fueron estas mujeres. Y aunque Pablo no las menciona acá, de alguna forma, implícitamente, hermanos, el hecho es que ellas fueron las primeras testigas de la resurrección del Señor.
Qué bonito, ¿verdad? Mujeres, siendo testigas de esta obra tan maravillosa. Y el texto de la Escritura dice en los evangelios que los creyeron con todo su corazón y fueron a decirlo y a anunciarlo. Lo comunicaron a los apóstoles y estos no creyeron. Estaban tan asustados todavía que no le tomaron ninguna importancia a las palabras de las mujeres. Ellos estaban con la mente todavía demasiado enredada de lo que había sucedido a su maestro, como para recordar lo que él les había dicho, porque desde el comienzo de su ministerio prácticamente él les empezó a hablar acerca de que era necesario que él muriera a manos de sus enemigos, que fuese muerto, crucificado, pero al tercer día resucitar. Él lo dijo con toda la claridad. No lo recordaban, pero lo había dicho. Así que había testigos reales, presenciales, que podían dar fe de la veracidad de la resurrección del Señor, como ya hemos estado viendo. Ya Pablo ha mencionado aquí algunos, pero en los versos que ya leímos, del 7 al 11, Pablo va a mencionar a otros testigos de la resurrección. Dice entonces el verso número 7. Después dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Verso 7. Luego de decir que después de la resurrección el Señor había aparecido a Pedro, y ya vimos la semana pasada por qué después que le apareció a las mujeres y se dio a conocer a las mujeres, el primero que se le aparece es a Pedro. Y dijimos la semana pasada las razones de por qué el Señor se había aparecido a Pedro. Bueno, ahora dice Pablo aquí que se aparece también a Jacobo. Pero, ¿quién es este Jacobo? ¿Será el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, a los que el Señor les puso Boanerges, se acuerda? ¿O sería el otro Jacobo, que también era uno de los 12 apóstoles, hijo de Alfeo? Bueno, parece ser que no era ninguno de estos. La tradición y los especialistas concuerdan en decir que este Jacobo, a quien el Señor se le apareció, era su hermano, hijo de su madre María y su padre José. Jacobo. Y sabemos que es difícil a veces aceptar que este fuese su hermano, porque la Biblia dice que ellos no creían en él. Ahí en Marcos 6:3 dice el escritor, no es este, hablando de Jesús, dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, ¿verdad? Menciona ahí a Jacobo. Y además en Juan 7:5 dice claramente que ni aún sus hermanos creían en él. Hizo muchas cosas, pero a sus hermanos les parecía increíble que él dijese que fuese el Mesías. Así es que el corazón endurecido de sus hermanos no creía en él. La incredulidad fue parte característica del trato de sus hermanos con Jesús. Pero al final, cuando el Señor es muerto y pasa todo este evento acerca de su muerte, su sepultura, sus hermanos creen en Jesús. Y dice entonces ahí en Hechos 1:14 estas palabras: todos estos perseveraban unánimes en oración. Hablando de los apóstoles y otras personas que estaban ahí en el aposento alto, dice entonces que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice entonces con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y luego dice, y con sus hermanos. Ahora incluye aquí a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. La etapa de incredulidad había pasado y entonces estos 4 hombres, sus hermanos, se habían integrado al grupo de creyentes que ahora perseveraban en la oración, en el aposento alto. Y entonces cuando dice acá Pablo que se aparece a Jacobo, es a este Jacobo a quien se está refiriendo, a su hermano, para que hubiera entre los testigos uno de su misma familia, dicen los teólogos, y que sirviese entonces de testigo de la resurrección del Señor. Luego de aparecerse a su hermano, el Señor también se le apareció, dice aquí, a los apóstoles, a los 12, así aparecen algunas versiones de la Escritura, que era la forma común como se les conocía al grupo de los apóstoles a los que el Señor había elegido para estar con él. Aquí ya no aparece Judas. Recuerde usted que Judas se había ahorcado, aunque el título los 12 seguía aplicándose al grupo completo. Más adelante encontramos ahí en el capítulo 1 de Hechos que ante la ausencia de Judas, Pedro toma la iniciativa y les dice, bueno, acudiendo a la Escritura, que era necesario que alguien ocupase el lugar de Judas, y entonces somete al grupo de creyentes
la elección de uno que pudiese ocupar el lugar de Judas y que pudiese estar y ser nombrado como uno de los 12. Y allí, después de orar, echan suertes y eligen a Matías, que es el que llega a ocupar el lugar de Judas. Entonces, luego de aparecerse a su hermano, el Señor también se le apareció a los 12, que era la forma entonces como se le conocía al grupo de apóstoles que había elegido el Señor. Juan 20, 19, 20 dice entonces: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, entonces les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ese momento en que el Señor se aparece a los apóstoles hermanos, estando ellos encerrados, ha de haber sido algo muy bonito en la vida de los 11 hombres. Ya había tenido su encuentro con Pedro. Probablemente estaba Pedro ahí con ellos, habían estado discutiendo y quizá, igual que cuando las mujeres les dijeron, no habían creído. Quizá estaban discutiendo acerca de estas cosas cuando el Señor se aparece y les dice: paz a ustedes. Y cuando vio el Señor el rostro sorprendido de los hombres ahí a su alrededor, les muestra las manos con los agujeros. Y se ha de haber levantado su ropa y enseñado el costado que estaba abierto, ¿verdad? Cómo se vería su costado abierto, para que vieran que no era alguien parecido, sino era Él en persona. Por eso dice ahí el escritor en Juan 20 que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Como dije la semana pasada, el conflicto de los corintios al negar la resurrección podía haberse corregido si ellos hubiesen tomado la iniciativa y hubieran estado dispuestos a buscar a cualquiera de estos testigos. Ya Pablo había dicho también que se le había aparecido a más de 500 hermanos, muchos de los cuales todavía vivían en el tiempo en que Pablo escribe esta carta. Ellos pudieron haber dicho: bueno, realmente no creemos, pero ¿qué tal si nombramos una comisión que vaya a buscar a esta gente o a algunas de estas personas, que vaya a buscar a algunos de los apóstoles y les pregunte? Pedro, a quien tanto admiraban y que un grupo de ellos era seguidor en la iglesia de los corintios, le hubieran dicho: vayan y pregunten a Pedro para que él venga y nos aclare las cosas porque estamos confundidos. Pero no tomaron ninguna iniciativa, no hicieron nada para poder verificar para ellos, hermanos, que la resurrección fuese algo real, y cayeron en el error de creer y despreciar el hecho de la resurrección. Por eso Pablo tiene que tomarse el tiempo para decir: hermanos, la resurrección es tan segura como el día en que ustedes creyeron el mensaje del evangelio que se les predicó. No fue un mensaje parcial, se les predicó del Cristo resucitado. Yo mismo les expliqué que yo fui testigo de la resurrección del Señor, de que el Cristo resucitado se me apareció a mí. Lo vamos a ver ahorita. Así es que el mensaje del evangelio que los corintios habían oído de la predicación de Pablo había incluido la resurrección del Señor. Recordemos que los 11 discípulos habían permanecido escondidos, acobardados, porque el miedo de ser apresados y muertos, igual que su maestro, se había apoderado de ellos. Todos ellos, hermanos, fueron testigos de la resurrección del Señor entonces, y fue un milagro. Un milagro que el Señor se apareciera a ellos y que cambiara su corazón y motivara su corazón como para animarlos y convencidamente salieran, hermanos, a predicar el mensaje que ahora Cristo había puesto en sus bocas, con base en la resurrección, con base en la experiencia que ellos habían tenido de ver, de tocar y de compartir con el Cristo resucitado. Luego de que el Señor se apareció a ellos, entonces el grupo de hombres acobardados cambió. Hubo un nuevo aliento, un nuevo ánimo y un nuevo valor, un valor más allá de lo humano para salir a predicar lo que ahora, hermanos, ellos creían con todo su corazón. Antes de la resurrección estaban acobardados. Luego de la resurrección y de la aparición del Señor a ellos, ahora estaban envalentonados y tenían el ánimo para salir y decirle a la gente que Cristo estaba vivo. Había estado muerto, pero estaba vivo ahora. Ese fue el mensaje de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Les predicó y les dio duro acerca de que ellos habían matado al Señor, pero les predicó de la esperanza de la resurrección. Y el resultado de la predicación de Pedro fue que más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Cristo había resucitado, Cristo estaba vivo. Y los primeros capítulos del libro de los Hechos, hermanos, nos dicen cómo se atrevieron estos hombres valientemente a salir a anunciar a ese Cristo resucitado
que fue el centro de su predicación. Verso 8, dice entonces Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, también se me apareció a mí. Pablo no fue de los 12 originalmente, y eso lo sabemos. Pablo fue llamado al ministerio apostólico después. Su llamamiento fue algo extraordinario, si podemos catalogarlo de esta forma, porque como ya sabemos, él se había constituido en el más encarnizado enemigo de la iglesia del Señor. Pablo no conocía a Cristo, hermanos, él no lo conoció, pero probablemente sabía de él, porque sabía del cristianismo, porque había tomado un odio encarnizado contra los cristianos y perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos y hacía daño a la iglesia del Señor, y como le dije la semana pasada, incluso forzaba a muchos cristianos a blasfemar contra Cristo a base de golpes. Pablo odiaba a los cristianos. Así es que Pablo no conoció al Señor, no tuvo la oportunidad de compartir como los 12 con el Señor. Fue hasta que el mismo Cristo lo encaró en el camino a Damasco y le hizo ver que él, Pablo, no tenía pleito contra la iglesia, hermanos. Su pleito no era contra los creyentes, no estaba persiguiendo a los cristianos. El pleito de Pablo era con Cristo. Así le dice el Señor en Hechos 9:5. Él, es decir, Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy a quien tú estás tratando de eliminar, de matar. Contra mí es tu pleito, Pablo. En el relato de Lucas de Hechos 9, Lucas dice que cuando iba cerca de Damasco, un resplandor del cielo lo botó al suelo. Más adelante dice Lucas que los hombres que acompañan a Pablo no veían a nadie, pero oían una voz. El texto no dice con claridad si Pablo vio allí al Señor. Algunos se atreven a decir que en ese momento cuando Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús, cuando él dice yo soy, se está presentando ante Pablo y lo está viendo. Pablo lo está viendo aunque los otros no lo ven, pero el texto no lo dice. Sin duda alguna que cuando Pablo conoció al Señor, esa es mi postura, fue cuando, como dice Pablo en Gálatas 1:17, tuvo que ir a Arabia, y estando en Arabia, Jesús mismo lo capacitó, le enseñó, le reveló todas las cosas concernientes a las buenas nuevas del Evangelio. Y habiéndole preparado y capacitado, Pablo entonces regresa y se dedica a la predicación del Evangelio. Ese Evangelio que había oído de labios del Señor y que el Señor le había dado personalmente a Pablo, en el que le había instruido personalmente. Ese Evangelio es el que Pablo llegó a Corinto y predicó. Pablo fue el último de los testigos oculares que contemplaron al Cristo resucitado. Ese era uno de los requisitos para ser apóstol. Por eso cuando los apóstoles, liderados por Pedro, en Hechos capítulo 1 dice: es necesario que otro ocupe el lugar de Judas, y entre los requisitos dice: y que sea testigo como nosotros de la resurrección del Señor. Y entre el grupo de hombres que estaba allí reunido, eligieron a 2, y de esos 2, uno fue instalado como el sucesor de Judas, porque ese había estado con ellos desde el principio y había sido testigo también de la resurrección del Señor. Pablo entonces dice: yo no estuve allí, pero el Cristo viviente, el Cristo resucitado, se me apareció a mí, al último de todos. Y él usa una expresión aquí, y dice Pablo: como a un abortivo me apareció a mí. La palabra abortivo que Pablo se aplica a sí mismo indica que él no estuvo con los 12 porque aún no conocía a Cristo. Y que aunque muy tarde, aún así, Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios para ser salvo. Y aún así, aunque muy tarde, él pudo también contemplar personalmente al Señor que se le había aparecido en el camino años atrás, y a quien había visto cuando el Señor lo llevó y lo capacitó para que él entendiera el Evangelio y lo pudiera predicar. Pablo dice entonces: como un abortivo. La experiencia de Pablo del conocimiento, la experiencia de conocer al Señor, él la traduce de esta manera: como alguien que prácticamente no nace o nace fuera de tiempo. Un abortivo. Entonces Pablo dice: ese fui yo. No era merecedor de ello y el Señor me alcanzó. Y cuando veo estas cosas, hermano, yo pienso: bueno, nosotros hemos conocido al Señor. Y nosotros que hemos conocido al Señor, la pregunta es: bueno, ¿merecíamos conocerlo?
La Biblia dice que éramos reos de condenación eterna, hermanos, y que por haber pecado merecíamos el infierno. Y Dios, hermano, nos alcanzó con su bendita gracia. Hermano, yo no sé a usted, pero a mí me sorprende el amor de Dios. Y me parece formidable el hecho de que pusiera sus ojos en mí. Yo le ofendí mucho, hermanos. Hablando de mí personalmente, yo le ofendí mucho. Yo blasfemé el nombre de mi Señor muchas veces y usé el nombre de mi Señor para reírme, burlarme y hacer chistes. Y chistes sucios. Y cuando yo veo esto de Pablo, lo digo para mí, digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque a nosotros no le parece. ¿Por qué puso sus ojos en usted? ¿Por qué puso sus ojos en mí? Pablo dice en el verso 9 entonces, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí, dice Pablo, a la iglesia del Señor. La palabra pequeño, que Pablo también aplica a su propia persona, indica algo insignificante, sin valor, aquello que es de menos valor que lo demás. A mí, dice, el más pequeño, el más insignificante, el que es de menos valor entre todos. Pablo hablaba de sí, cuando pensaba en él como pecador, decía el peor de todos. Y cuando hablaba de él como el siervo de Dios, decía él más insignificante, ¿sí? El más pequeño, el de menos valor. Sin duda alguna que Pablo está siendo muy modesto y humilde al referirse a sí mismo de esta manera, porque él también es un apóstol, igualmente que los otros 12. La única gran diferencia es que Pablo no está aquí reclamando un lugar, ni reclamando el lugar de Judas, ni pidiendo que se le reconozca como a los otros 12. No, Pablo no está diciendo que él merezca lo que los otros tuvieron estando con el Señor. Posiblemente ustedes han escuchado que muchos opinan que Pablo es el número 12. Hay muchos hermanos que piensan que Pablo es el sucesor de Judas. Pero Pablo jamás pidió un lugar de tanto honor como él reconocía que era el de ser de los 12, sino más bien él dice, es que sí, Dios me trajo a esto, Dios me nombró apóstol, el Señor me puso para ser un apóstol de él, pero para mí el serlo es tan inmerecido que en realidad yo no merezco que se me llame esto o de esta manera. Simplemente doy gracias, decía Pablo, por dejarme servir al Señor, porque Él me deja servirle, pero el nombramiento me queda demasiado grande. Demasiado grande. Sin duda alguna, Pablo, pues, está reconociendo que lo que Dios le dio fue inmerecido. No es el número 12, no está él en el lugar de Judas, no. Si es un apóstol, Dios le dio autoridad, le dio una posición, y es la que Pablo ha aprovechado para predicar el Evangelio. Por eso Pablo entonces puede decir aquí en este verso número 9, yo soy el más pequeño, porque perseguía a la iglesia del Señor. La razón de Pablo para verse a sí mismo de esta forma tan humilde es, yo que fui el enemigo número 1 de la iglesia, yo que maté a tantos cristianos, yo que le hice daño a la iglesia del Señor, ¿cómo es posible, dice Pablo, que el Señor me traiga el conocimiento de Él, y no solo el conocimiento de Él, sino que aún más allá, me ponga en una posición de tanto privilegio como el ser un apóstol? ¿Cómo es posible? Si Dios no hubiera estado, hermanos, de acuerdo con la iniciativa de Pedro ahí en Hechos 1 y de la consecuente disposición de todo el grupo de elegir a uno para que fuese de los 12, Dios no hubiera respaldado esta iniciativa de la gente ahí en Hechos 1 y no hubiera permitido que se eligiera a otro, y hubiera dicho, no, ya tengo a uno para ese lugar. Pero no fue así. Dios permitió, dice, se echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue constituido en el grupo de los 12 y ahí se incorporó. Pablo, hermanos, no está peleando en ningún lugar, no está diciendo, reconózcame como el número 12 del grupo de los apóstoles, no. Pablo simplemente está dando gracias a Dios porque en esa posición de autoridad, no de nombramiento, sino de autoridad, Pablo puede servir al Señor, como lo va a decir ahorita. Y servirle con todo su corazón, hasta la muerte misma, procurando darle a Dios su vida en el servicio que él profesó, prometió darle a Dios, y que comenzó desde el tercer día después del encuentro con el Señor, porque usted puede ver en Hechos 9 que estuvo 3 días en ayuno y oración, y después de que el Señor le restauró la vista, se metió a trabajar.
y no descansó hasta el último de sus días. Así fue la vida de Pablo. Pablo reconoce muy humildemente que el llamado apostólico recibido del mismo Señor era tan merecido que ¿cómo podía haber sido posible que él, el peor enemigo de Cristo, hubiese sido alcanzado para tan grande privilegio de servir al Señor? ¿Cómo? Bueno, en realidad, tanto el llamado de Pablo, hermanos, al ministerio como de cualquier otro llamado a cualquier otra persona, siempre será inmerecido. Cuando servimos al Señor en su obra, en lo que sea, es inmerecido. Lo que usted haga aquí en la obra de Dios, lo que sea, es inmerecido. Dios le permite a usted, como me permite a mí servirle. Todo lo que hacemos para Dios, hermanos, es algo por lo que deberíamos ser muy agradecidos. Vivir agradecidos porque Dios nos permite, nosotros siendo pecadores, contribuir para Él de alguna manera, ayudar en la obra de Dios, ser un instrumento en las manos de Dios para que su obra sea edificada. Entonces, Pablo se sentía así. No había nadie más indigno que él para servir al Señor. Y puesto en ese puesto de tanto honor, colocado en ese lugar de tanto honor, él se siente indigno y dice: Señor, no lo merecía, pero no es porque lo merezca, sino es porque tú eres bueno, que tú me permites servirte, que yo lo hago. Verso número 10. Pablo entonces dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice entonces Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo pregunto, hermanos, a la luz de este texto, ¿qué tenemos en general que haya sido por merecimiento? Honestamente, nada. Pablo estaba muy consciente de esto y lo expresa aquí de esta manera. Todo lo que él era y todo lo que él hacía tenía como fundamento la misericordia de Dios. Esa misericordia derramada en la vida de Pablo no había sido en vano, porque desde el momento de haber conocido al Señor, Pablo se volvió al servicio al Señor de manera incansable. Cada día de su vida se había dedicado con todas sus fuerzas a proclamar el evangelio que él había creído y que se le había encomendado, y el resultado era que por todas partes el evangelio, hermanos, había sido predicado y muchas iglesias se habían conformado, gracias a Dios, que por medio de él esto se había llevado a cabo. Romanos 15, 19 y 20, Pablo puede decir estas palabras: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, dice Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El trabajo de Pablo fue vasto, generoso e incansable. En realidad ninguno, hermanos, ninguno de los apóstoles trabajó como él. Ninguno. Y cuando digo que ninguno, no digo que los otros no hubiesen hecho algo. Usted conoce, Pedro fue base como apóstol de la iglesia en Jerusalén durante por lo menos los primeros años de la iglesia cristiana. Pedro fue uno de los más grandes siervos del Señor en la iglesia en Jerusalén. Y usted lo puede leer. Los primeros capítulos enfocan a un Pedro liderando a la iglesia y liderando la proclamación del evangelio. Podemos encontrar a un Pedro entregado junto con los otros discípulos, hermanos, o los otros apóstoles en la predicación del evangelio. Pero Pablo, hermanos, como predicador, él llegó mucho más allá. Y lo que Pablo está diciendo aquí en este verso número 10 no es que él fuese mejor que los demás debido al resultado de su trabajo, sino que bendito fuera Dios, o sea Dios en su momento. Pablo reconoce que pudo servir mejor al Señor y pudo servir y dar más resultado para la obra de Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso Pablo, cuando escribe aquí a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. En realidad, si Pablo había dado el ancho, hermanos, no era porque él era bueno, sino porque Dios lo había usado. Pero muy importante es que sí, Dios lo usó, pero Pablo se dejó usar. Y son dos cosas muy importantes acá. Dios quiere usarnos a nosotros de igual manera, pero no todos nos dejamos usar. Pero Dios bendice el trabajo de aquellos que le permitimos usarnos para la gloria de su nombre. Pablo tampoco estaba echándose flores a sí mismo, presumiendo que lo que él había hecho era mucho mejor que los otros, minimizando el trabajo de los demás. No,
Lo que Pablo está haciendo es reconocer que su trabajo y rendimiento misionero se debía a la misericordia de Dios y que si él había podido hacer algo, lo que hizo se lo debía al Señor. A Cristo le dio Pablo la honra y la gloria siempre por permitirle hacer lo que hizo. Alguna vez creo que le he contado la historia de dos hombres que fueron invitados a dar su testimonio. Uno había estado en un lugar en donde había tenido un trabajo y un ministerio muy fructífero. Otro llegó a un lugar donde el trabajo se hizo pero muy difícil, muy complicado y poco resultado. Los dos fueron invitados a dar su testimonio en una reunión misionera. Pasó el primero y habló todo lo que había hecho allá y los resultados que había logrado y todo lo que había puesto a los pies del Señor, y bueno, habló de muchas cosas y de todo el éxito que tuvo. Y cuando pasó el otro hermano, dijo: hermanos, bueno, gracias a Dios por el resultado del ministerio de nuestro hermano allá donde estuvo. Dios me llevó a un lugar donde no ha sido fácil trabajar, el resultado ha sido muy escaso, aunque hemos trabajado con todo el corazón. Y dijo entonces: pero gracias a Dios que cuando yo llegue allá a la patria eterna, yo espero que mi Señor no me diga: bien, buen siervo y lleno de éxitos. Lo que yo sí espero que el Señor me diga es: bien, buen siervo y fiel. Pablo, hermanos, no fue un hombre exitoso. Pablo fue un hombre fiel. El resultado del trabajo de Pablo fue evidente. Muchas iglesias se fundaron, muchas personas se convirtieron al cristianismo. Pero Pablo fue un hombre fiel al llamado que el Señor le hizo. Verso número 11. Pablo concluye diciendo: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y ustedes han creído. Pablo concluye este párrafo reconociendo humildemente que no era realmente importante quién había predicado entre los corintios. No, como fue Pablo, pudo haber sido cualquiera. Recordemos que al principio Pablo, hablando del conflicto que tenían los corintios, de los bandos que había ahí, dijo: bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Solo son servidores de Cristo, colaboradores de Cristo. Ninguno es más importante que otro, porque quien hubiese predicado fue instrumento en las manos de Dios para que ellos hubiesen creído. Dios puso en mi camino en su momento a un muchacho que me dijo sin palabras que era ser un cristiano, y me dijo: esto es ser cristiano, no lo que tú eres. Yo había crecido en la iglesia cristiana, decía que era cristiano, pero mi vida era otra. Era un absoluto y perfecto hipócrita, un dos caras. El domingo me golpeaba el pecho y el lunes era un diablo. Eso era yo. Hasta que alguien me dijo sin palabras: esto es ser cristiano, mira. Y me dio envidia. Sentí envidia de lo que yo veía en ese muchacho que no veía en mí, y lo que veía que era ese muchacho que no era yo. Y entonces le dije a Dios: ¿por qué yo no soy como él? Y el Espíritu de Dios me dijo: porque eres un hipócrita, porque no me conoces, no has nacido de nuevo. Nace de nuevo y serás como él. Y entonces le dije al Señor: Señor, yo te necesito. Por este camino voy a la muerte, pero yo te necesito, Señor. Y vino a mi vida, vino a mi corazón, y mi vida, hermanos, dio un cambio. ¿Sí? Entonces, no era importante quién predicaba, sino que el mensaje había llegado a los corintios y ellos habían creído en ese evangelio que había transformado la vida de ellos. Ahí en el capítulo 6 de 2 de Corintios, Pablo les dice esas cosas. Algunos de ustedes fueron avaros, fueron maldicientes, practicaron la brujería, fueron adúlteros, fueron homosexuales, fueron afeminados. De ahí Dios los sacó. Estos fueron ustedes. Su vida cambió. ¿De dónde nos sacó a nosotros, hermanos? De la vida miserable donde estábamos, sin Cristo. De entre la porquería donde creíamos que la vida la estábamos disfrutando, sin embargo solo la estábamos desperdiciando. De ahí nos sacó el Señor, a mí de ahí me sacó. De una vida desgraciada, y Dios me trajo a su gracia bendita. El Evangelio de Cristo me dio esperanza eterna. Pablo dice entonces: hermanos, ¿quién predicó? No es lo importante. Lo importante es que ustedes creyeron. ¿Sí? Eso es lo importante, que ustedes creyeron.
Porque el resultado de la predicación del Evangelio por medios humanos que fueran, eso era lo de menos, era que había una conversión genuina en la ciudad de Corinto. Cualquier servicio, cualquier trabajo que nosotros hacemos para Dios, hermanos, no debe producir en ninguno de nosotros orgullo, arrogancia o ninguna actitud de soberbia, porque tal como Pablo dijo, es la misericordia de Dios obrando por medios humanos. Es la misericordia de Dios obrando por medios pecadores. Somos nosotros obrando por la bendita gracia de Dios, llevando el Evangelio. Cuando usted le predica a alguien, usted está haciendo ese medio humano utilizado por Dios. ¿Es usted merecedor de ello? No, pero Dios le da a usted la bendita gracia de ser instrumento en sus manos para que usted le diga a alguien que Dios le ama. Para que lo que usted y yo encontramos en la persona de Dios, ahora se lo llevemos a otra persona y esa persona pueda llegar a conocer al Señor también. Dios se ha dignado a llamarnos de entre lo vil y lo humano. Debemos pues reconocer humildemente que todo cuanto podamos hacer es en el poder de Dios. Y sin ese poder de Dios, hermanos, cualquier logro, cualquier resultado solo es terreno fértil para la soberbia y la arrogancia diabólica que no glorifica a Dios. Alguien me dijo alguna vez, vinieron aquí unos jóvenes que venían de una iglesia por ahí, que ni iglesia cristiana es, que los habían hecho de menos, y dijeron, vámonos, y se salieron. Vinieron aquí a decirnos que querían asistir acá y querían aprender. Y sí, está bien, claro que sí, son bienvenidos. Y platicando con ellos me dijeron, sí, es que allá así nos trataron, así, entonces decidimos salir. Y queremos aprender. Porque yo le digo, me dijo entonces uno, hablando del otro, yo le digo, sí, vámonos, si no hacemos nuestra propia iglesia. Así, hacemos nuestra propia iglesia. Y le dije, bueno, tengan mucho cuidado porque a menos que tú mueras, vivas una vida sin pecado y mueras, seas sepultado y resucites al tercer día, podrás hacer tu iglesia. Pero la iglesia es de Cristo, no es de nadie. Eso solo es una actitud arrogante, soberbia y endiablada. Si quieres aprender, aquí lo puedes hacer. Fue la última vez, la primera y la última vez que vinieron. Porque creemos, ¿verdad? Somos medios muy buenos y que sin duda Dios se sacó un 10 al hacernos, fabricarnos y ponernos aquí para hacer lo que hacemos. No, hermano, no es así. Pablo pues entonces termina diciendo en el verso 11, porque sea yo o sean ellos, hablando de los apóstoles, o sea quien sea, así predicamos y así habéis creído. Que Dios nos ayude, hermanos, a comprender precisamente que el milagro de la conversión de cada uno de nosotros lo ha hecho Dios, no las personas. Usted puede estar agradecido a Dios por el medio que Él usó y dar gracias a Dios por esa persona que tuvo el empeño, ¿verdad? El ánimo para no desanimarse con usted o conmigo cuando nos predicaron y para no desistir cuando le dimos la espalda y le dimos de portazos tantas veces o nos burlamos o qué sé yo qué hicimos a la persona que nos habló del Señor y no desistió, y debemos ser agradecidos con Dios, pero es Dios quien nos dio esta vida. Es Él el que ha hecho esta vida que hoy disfrutamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, hermanos, y alguien llega al conocimiento de Dios, no nos echemos flores. Solo somos instrumentos humanos, imperfectos, que Dios utiliza para llevar su palabra de esperanza a otras personas. Vamos a orar, vamos a pasar al momento de nuestra celebración de la Cena del Señor en esta tarde también. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por permitirnos, Señor, en esta oportunidad, la bendición, Señor, de poder compartir este texto de tu palabra con todos mis hermanos. Gracias, Señor. Un día también el Evangelio llegó a nuestros corazones. Muchos no nacimos en hogares cristianos, nuestros padres no te conocían, Señor, y salimos de una vida terrible, Padre, de pecado, Señor, a más no poder. Creíamos que vivíamos la vida bien y sin embargo cuando la verdad de tu palabra llegó a nuestra vida, nos dimos cuenta de que no era así, Señor. Nos abriste los ojos y nos ayudaste a ver nuestra verdadera condición delante de ti. Hoy, Señor, somos parte de la familia tuya, Señor. Hemos nacido de nuevo mediante Jesucristo y lavados en la sangre de Él y te conocemos de verdad. Señor, estamos agradecidos y damos gracias
porque ese mensaje llegó a tiempo a nuestra vida, Señor, y la vida cambió. Gracias a ti, Señor, hoy tenemos esperanza de una eternidad contigo. Y, Señor, tenemos también la confianza y la esperanza de que cuando tú vengas, Señor, si ya hemos muerto físicamente, Señor, nuestros cuerpos resucitarán. Y tú nos dices en tu palabra, Padre, que esa esperanza debe albergar nuestro corazón ahora, porque esta vida terrenal, Señor, que incluye muchas circunstancias complicadas, difíciles, terribles muchas veces, Señor, Padre, esa situación humana es opacada por la luz de la eternidad que tenemos a través de Jesucristo que mora en nuestro corazón. Ayúdanos pues, Señor, a creerlo así de todo corazón, para que nuestros días, Señor, no se llenen de amargura, de esa, Señor, aparente tristeza que ya no debe ser parte de nuestra existencia, Señor, porque, Padre, teniendo al Espíritu bendito de Dios, nuestro corazón, el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, debe hacer producir ese gozo, esa paz, esa alegría, Señor, esa esperanza que es fruto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Señor, muchas gracias pues por darnos esta confianza y permitirnos este día, Señor, poder reforzar esta verdad que ha sido puesta en nuestro corazón con la llegada del Evangelio a nuestra vida el día en que creímos en ti. Muchas gracias, Señor. Muévenos a estar en esta semana, Señor, firmes en ti, Padre, completamente anclados en tu palabra, Señor, e iluminada nuestra vida cada día con la luz de tu palabra, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.